Vamos con el 3.3 y con esto damos por terminado el tema. Bien, el nazismo alemán, como todos sabéis, es el principal dirigente del partido nazi, Adolf Hitler, que comienza a gobernar en Alemania desde 1933 hasta que se pega un tiro en la boca en su búnker en 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial. Este es el símbolo del partido nazi y se convertirá en ese momento en la bandera de Alemania, que es una esvástica o cruz gamada con un fondo blanco y rojo. Una de las características, como de cualquier otro totalitarismo, será el culto al líder, a la personalidad del líder. En este caso, el Führer o dirigente, en este cartel de propaganda del año 30, para unas elecciones, hay un lema que he recortado aquí que ponía un pueblo, un imperio y un Führer. Es uno de los eslóganes más conocidos del nazismo alemán. Bueno, en primer lugar, ¿por qué triunfa el nazismo? Si recordáis, en el tema anterior hemos hablado del Tratado de Versalles. ¿Qué supuso para Alemania el Tratado de Versalles? Pues la obligación de pagar reparaciones de guerra a todos los vencedores. Esto provocó un gran sentimiento de humillación en los alemanes, sobre todo un sentimiento de frustración y de humillación que, como digo, va a generar en el pueblo alemán un sentimiento ultranacionalista y de revancha. El descontento de la población, además, se centró en el caso de la política interior en el gobierno democrático que había firmado la paz. Por eso había una gran desconfianza en gran parte de la población hacia la democracia. Y además, muchos de los problemas económicos se vieron ya, si había que pagar reparaciones de guerra, con el crack del 29 se vieron todavía fueron más profundos y se agravaron mucho más. Ya hemos visto la hiperinflación y las elevadas tasas de paro que sufrió Alemania en esos momentos. Esta fotografía se ve una gran cola de parados en Alemania durante los años 30. En 1921, Adolf Hitler se pone al frente del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, NSDAP, más conocido como Partido Nazi. Y ese partido estaba compuesto además por un grupo paramilitar que, al igual que los camisas negras italianos, en este caso se llamaban las SA, atacaba a sus rivales políticos, sobre todo comunistas, socialistas. El programa político del partido nazi era básico. Exigía la supresión del Tratado de Versalles y era una política ultranacionalista. Esta fotografía está Hitler con los principales dirigentes de las SA con el uniforme de ese grupo paramilitar. Después de un periodo de tiempo en el que los nazis van a ser un partido minoritario, van a crecer sobre todo a partir de la crisis del 29, incluso en el año 23 van a intentar un golpe de estado, es encarcelado Hitler, está un año y medio en la cárcel cuando escribe Mein Kampf, pero en todo ese periodo fueron un partido minoritario. Como digo, es a partir del año 29 cuando van a crecer muy rápido con la crisis. Y en las elecciones del año 33 van a ser el partido más votado, pero no pueden gobernar en solitario, con lo que tienen que formar una coalición con diferentes grupos de la derecha conservadora. ¿Qué ocurre? Que Hitler consigue que lo nombren canciller, es decir, jefe del gobierno, y desde ese puesto, usando las herramientas de la democracia, va a ir poco a poco suprimiendo la democracia. En este caso, establece una dictadura, evidentemente. Aquí veis a Hitler recibiendo la mano del que era el presidente de la República en ese momento, von Hindenburg. Aquí tenéis un ejemplo de lo que podemos desglosar los principios básicos de cómo Hitler llega al poder. Primero, aprovecha los mecanismos de la democracia para hacerse nombrar canciller. Llega de forma legal al poder. Se presenta además como alternativa al descontento social y a la crisis política que está sufriendo el país, política y económica. Es decir, es alguien nuevo que no está manchado por la vieja política y va a emplear un discurso y un programa demagógico y populista. ¿Qué quiere decir esto? Que dices cosas que sabes que no puedes cumplir
O por ejemplo, estás dando soluciones fáciles que la gente quiere oír, pero que sabes que son muy difíciles de cumplir, si no imposibles, en el momento histórico en el que te encuentras. Emplea también sus habilidades de liderazgo, es el líder único del partido nazi, nadie le hace sombra y además es muy buen orador. Y se sirve sobre todo del terror, como imponiendo por medio de las organizaciones paramilitares el terror a todos sus rivales políticos, a la gente que se opone a los nazis. Hay gente que tiene miedo a hablar porque estas organizaciones paramilitares son violentas y te pueden atacar en cualquier momento, o te encuentras sin libertad para poner tu voto en quien tú creas más conveniente. ¿Qué medidas adoptan los nazis cuando llegan al poder? Pues en primer lugar, en 1934 proclama el Reich alemán, es decir, el Tercer Imperio, el Tercer Reich alemán. El partido nazi inmediatamente se convierte en el único legal y persigue a los opositores. Los va a asesinar, los va a ir internando en campos de concentración que van creciendo por toda Alemania, prohíbe los sindicatos, cualquier otro partido que no sea el partido nazi. Y en política exterior va a iniciar una política expansionista. Una política expansionista sobre todo con sus vecinos, evidentemente. En primer lugar, van a remilitarizar la Renania, que es esta parte de aquí, que era una zona que Alemania tenía prohibido por el Tratado de Versalles colocar tropas. Pues en el año 36 vuelve a colocar tropas aquí. En el año 38, en marzo, ocupa Austria, que se conoce como el Anschluss, que es una anexión sin guerra, es decir, entran las tropas alemanas y ocupan Austria porque consideran que ahí la población es alemana y se debe unir a lo que entienden como la Gran Alemania. En septiembre del 29 ocupan esta zona de aquí que se llama los Sudetes, que era población alemana. Y en marzo ya han ocupado del año siguiente, ocupan todo lo que es Checoslovaquia y en Eslovaquia establecen un protectorado. Finalmente, en septiembre del 39 quieren ocupar esta parte de aquí de Polonia, el corredor polaco. ¿Qué ocurrió? Que tanto Gran Bretaña como Francia habían dado garantías a Polonia de que si los alemanes ocupaban eso, ellos les iban a declarar la guerra. Cuando los alemanes atacan Polonia, comienza la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ya lo veremos en el siguiente tema. En cuanto a la economía va a recuperarse de la crisis por medio del fomento de las obras públicas y el desarrollo de una gran industria armamentística. El partido nazi va a incrementar mucho el gasto en la industria de armamento. Eso que necesita muchos trabajadores, con lo que consigue acabar con el paro, igual que con las obras públicas. ¿Cuál es la contrapartida de eso? Que el fomento de tanta obra pública y invertir tanto en la industria del armamento provocan que suba mucho el gasto del Estado, la deuda pública. Y por otro lado, el crear una industria de armamento, si no le das salida a ese armamento, pues acabarás colapsando tu propia industria. Por lo tanto, las bases económicas que habían puesto los nazis estaban pensadas para la guerra, y la guerra significa la destrucción de la economía, por lo que no era una economía viable en sí. Aquí tenéis un ejemplo de la inversión que se produce en 1938 ya, cómo se ha disparado la inversión, esta es la moneda alemana, en armamento, y sin embargo el gasto social ha descendido muchísimo. En nuestro caso, que es este de aquí. En la construcción también había descendido el gasto, en la administración también, y se había mantenido incrementado un poco únicamente en los transportes porque son algo necesario para la guerra, líneas de ferrocarril, camiones, etcétera, buenas carreteras, pero sobre todo el armamento. Una industria destinada a la guerra es una industria realmente inviable si no se incorpora a otras ramas. Y finalmente impone una sociedad racista, donde la raza superior, sin ninguna duda, no había discusión posible, era la aria. Y la inferior, sobre todo, se va a centrar en los judíos, pero tampoco los gitanos, eslavos, etcétera, eran todos considerados ni siquiera como seres humanos. Eso se plasmó
en ataques constantes a los judíos, a sus negocios, como en este escaparate, y en unas leyes que se llaman las leyes de Nuremberg, que eran unas leyes segregacionistas que podéis ver que impedían el matrimonio entre judíos y alemanes, en las relaciones extramatrimoniales, es decir, buscaba segregar a las poblaciones. Esto ya en el año 35. En el año 41 será cuando se aplique lo que los nazis llaman la solución final, que es exterminar a todos los judíos de Europa, igual que a otras poblaciones minoritarias étnicamente, como pueden ser los gitanos, eslavos, etcétera, todos los que ellos consideraban inferiores. Bueno, y este es el vocabulario final del tema que lo unimos al anterior: estalinismo, nazismo, fascismo, fascio de combate, noche de los cristales rotos y noche de los cuchillos largos. En la página 168 los ejercicios 29, 30 y 33. Aquí me he equivocado, no me refería a la página 33, sino ejercicio 33. Ahora os dejo un vídeo donde explica el ascenso del nazismo. Tras la Primera Guerra Mundial, los veteranos también se unen en Alemania, en este caso en torno al general Erich Ludendorff, quien más adelante apoyará al líder del partido nazi, Adolf Hitler. Hitler anuncia: nuestro pueblo está sufriendo. Debemos actuar ahora para evitar que se una a los comunistas. Algunas medidas de los aliados favorecen su discurso. Por ejemplo, la ocupación de la región industrial del Ruhr por tropas francesas y belgas para asegurarse el cobro de reparaciones. El pago de dichas reparaciones causa una crisis económica con hiperinflación. Alemania imprime más y más billetes y la moneda se devalúa vertiginosamente. Una hogaza de pan cuesta 460.000 millones de marcos. Irma Lang, que por entonces tiene 13 años, escribe: cuando papá llega a casa con su jornal, nos lo gastamos de inmediato, porque el dinero pierde su valor al momento. En la cuenca del Ruhr aumenta la tensión entre alemanes y fuerzas de ocupación. El 10 de marzo de 1923, un oficial francés golpea a los alemanes que no se quitan el sombrero al paso de la procesión fúnebre de la víctima de un atentado. El 9 de noviembre de 1923, Hitler considera que ha llegado el momento de tomar el poder. Pero el ejército y la policía se mantienen fieles a la República de Weimar y el golpe de Estado fracasa. Hitler es encarcelado. Stefan Zweig confía en que sea su fin. En el año 1923 han desaparecido las esvásticas. Los camisas pardas y el nombre de Adolf Hitler han caído en el olvido. Zweig se equivoca. Desde su celda, Hitler planea sus siguientes pasos y escribe Mi lucha, un libro propagandístico y militarista en el que plasma su ideología supremacista y antisemita. A partir de ahora, el mundo se estructura en torno a una nueva línea de conflicto. Durante la Primera Guerra Mundial, muchas personas se cuestionaron su religión y su identidad. Ahora el compromiso político dará un nuevo sentido a sus vidas. En 1926, las corrientes fascistas cobran un nuevo impulso, también en Inglaterra. También el pensamiento comunista se extiende, incluso en Nueva York. Otros depositan sus esperanzas en Hitler y en que rearme a Alemania y ponga fin al Tratado de Versalles. La crisis financiera debilita la economía y lo que parecía imposible, el estallido de una nueva guerra mundial, empieza a perfilarse amenazante en el horizonte. Tras el armisticio del 11 de noviembre de 1918, la humanidad mostró una impresionante voluntad de supervivencia. Pero no aprendió la lección, y pronto verá frustrada su esperanza de que la Primera Guerra Mundial haya sido la última gran guerra.